hacer énfasis que este live no es solamente para enfermería, como siempre, nuestros live son dirigidos tanto para médicos, pediatras, neonatólogos y enfermeras. En esta oportunidad también pudiera ser dirigido para kinesiólogos, porque en muchos países los kinesiólogos son los que colocan el oxígeno o la nebulización a nuestros recién nacidos. Por lo tanto, también es importante que se tenga ese conocimiento de lo que estamos haciendo. Y bueno, vamos a iniciar con un medicamento que muchas veces no se considera como medicamento como tal. Y esto no se considera como medicamento como tal porque es algo que no se ve. Y estamos hablando del oxígeno. El oxígeno realmente no se ve. El oxígeno se siente, por supuesto. Pero el oxígeno es tan dañino como muchos de los medicamentos que nosotros administramos intravenosamente. El oxígeno puede producir daños a mediano y a largo plazo. A corto plazo también pudiera hacer daño, pero más lo vemos a mediano y largo plazo. Por lo tanto, como nosotros no vemos inmediatamente este daño que pudiera producir este medicamento, nosotros no lo consideramos como riesgoso el oxígeno. Fíjense algo que el oxígeno lo vemos tan inofensivo que muchas veces a los recién nacidos se le coloca, por decirle una cifra, un poquito de oxígeno para dejarlo allí y eso no le va a hacer nada. Y resulta que le pudiera hacer mucho daño. Entonces, eso es importante considerar primero a quién se le debe colocar oxígeno, cómo vamos a medir el oxígeno, qué valores de oxígeno se deben colocar, en qué situaciones especial deberíamos usarlo y no usarlo. Y eso es lo que vamos a hablar esta primera parte del oxígeno. Lo primero es que el oxígeno se ha estado utilizando desde los tiempos remotos. Sabemos que nosotros respiramos oxígeno aproximadamente 20,9% de oxígeno. Eso es lo que respiramos nosotros, nada más 21%. Mucho más allá, sería más allá del límite que nosotros normalmente inspiramos en estado de reanimación o deficiencia. Por supuesto, se le tiene que proporcionar otro porcentaje más de oxígeno. En neonatología esto es muy delicado hablar de oxígeno y la proporción que se le va a dar al oxígeno, porque pudiera hacer daño a las células, a todas las células, porque recuerden que estas células están en formación. Siempre consideramos la formación de la retina o las células de la retina, de los vasos de la retina, porque decimos que se pudiera dañar por los radicales libres de oxígeno. Pero resulta que nuestro cuerpo está compuesto de células. O sea, no es nada más la parte visual, sino que todo el cuerpo puede ser dañado por el oxígeno, por los radicales libres del oxígeno. Nuestro cuerpo está formado por células. Hasta el cabello está formado por células. Las uñas están formadas por células. Y estas pueden ser, por supuesto, en menos proporción, dañadas por el oxígeno. Entonces, fíjense ustedes algo, que el oxígeno, y a través de los estudios, nosotros nos hemos dado cuenta de que hemos mal utilizado el oxígeno. Y hemos mal utilizado el oxígeno desde el nacimiento. Es más, antes del nacimiento mal utilizamos el oxígeno a este bebé que son en la vida intrauterina, colocando el oxígeno muchas veces a estas madres que no lo necesitan, y posteriormente al nacimiento se le coloca oxígeno al recién nacido. Debido a los estudios que se han realizado, debido a las observaciones y a la evidencia, se ha limitado el uso de oxígeno, y es que debemos iniciar desde sala de parto. Anteriormente se le colocaba oxígeno a todos los recién nacidos que veíamos algo así como que cianótico. Posteriormente, las directrices de la ERCO dijo, un momento, vamos a observar para ver qué pasa con el oxígeno cuando se lo administramos al bebé, si realmente necesita el oxígeno. Y una de las cosas era si era eficaz, y otra de las cosas es que este medicamento, como le dije en principio, a pesar de que no se ve, es uno de los medicamentos más costosos que existe a nivel hospitalario. Fíjense ustedes, es un medicamento costoso y es un medicamento que pudiera hacer daño. Entonces,
No tan solo, y bueno, que sería la principal objetivo, no hacer daño, pero también tenemos que saber que son costos, y son costos que pudiéramos malgastar innecesariamente. Entonces fíjense ustedes que desde sala de parto anteriormente nosotros colocábamos oxígeno a todo bebé que se observaba cianótico. A través del estudio se determinó que el recién nacido va a llegar a un periodo de adaptabilidad con respecto al oxígeno. Y por tanto, las directrices de la IRCO colocó lo que fue una target para ver la saturación de oxígeno. Recordemos que en la vida intrauterina el feto vive una vida hipoxémica. Él vive aproximadamente en 20 milímetros de mercurio. No necesita oxígeno como tal porque a través de la placenta hace todo su intercambio, toda su metabolización que necesita. Entonces, en la vida intrauterina no necesita esa concentración de oxígeno que tiene en la vida extrauterina. Una vez que nace, es allí donde va a empezar la adaptación extrauterina, pero no se hace inmediatamente. La adaptación extrauterina, que es la primera respiración, donde los pulmones se llenan de oxígeno, o sea, está todo ese líquido y se intercambia por el oxígeno, va a empezar a llevar un nivel de oxígeno, podemos decir relativamente bien, si sale todo normal. Si sale todo normal, la estabilidad debería llegar al 10º minuto. No vamos a ver un bebé estable al primer minuto. Eso sí, estamos hablando de recién nacidos a términos normales, que no viene con ninguna patología de base, normal. Al 10º minuto, este recién nacido debería estar pasando los 90% de oxígeno. Por eso se habla de la monitorización del recién nacido. Si este bebé no ha llegado a los 90% de saturación de oxígeno al 10º minuto, por supuesto, eso se va viendo que si al primer minuto, al segundo minuto, al tercer minuto, cómo va la saturación, dependiendo del target que nos dice las directrices, nosotros ahí vamos a considerar no solo colocar oxígeno, porque lo que pasa es que muchas veces nuestro recién nacido no solo necesita oxígeno para satisfacer sus necesidades en la parte respiratoria. A veces lo que necesita nada más es estimulación, y eso lo vamos a hablar más adelante. Ahora bien, al 10º minuto nosotros vamos a ver si necesita oxígeno o una estimulación. 90%, 10º minuto está bien. Colocarle oxígeno a un recién nacido por verlo cianóticamente, hasta cianótico, vamos a colocarle oxígeno al 5º minuto, puede producir más daños que beneficio al recién nacido. ¿Por qué puede producir más daño que beneficio al recién nacido? Porque resulta muchas veces que ese oxígeno que nosotros estamos colocando directamente a la cara puede ser un oxígeno frío. Muchas veces digo, este oxígeno frío puede estimular lo que es el nervio facial, y este nervio facial puede producir bradicardia y puede producir apneas también. Entonces debemos tener cuidado con eso, de que a veces creemos que en vez de ayudar al recién nacido, lo estamos complicando. Otra de las cosas y una de las precauciones que debemos tener el oxígeno a la hora de administrar en sala de parto es que si el bebé está cianótico y no es por hipotermia, tenemos que ver otras causas de la cianosis si ha pasado el 10º minuto, y puede ser por una cardiopatía. Ahora bien, hay madres que no son controladas, hay madres que vienen expulsivos sin un control y no sabemos cuáles son los antecedentes. Si es una cardiopatía ductus dependiente, tenemos que tener cuidado también a la hora de colocarle oxígeno. Porque el oxígeno en las cardiopatías ductus dependientes, sabemos que el oxígeno cierra más rápido el ductus. Entonces, al tú colocarle oxígeno, lo que vas a acelerar la muerte de este recién nacido, porque está cerrando el único puente de mezcla de sangre que va a permitir sobrevivir al recién nacido. Entonces, esto de colocar oxígeno en sala de parto, tenemos que tener mucha precaución. Esto es con los recién nacidos a término. Ahora bien, con los recién nacidos pretérminos que necesitan algún tipo de reanimación, las directrices de la IRCOR
y el consenso europeo del SR del pretérmino de 2020 fueron muy claros a la hora de el inicio del oxígeno en reanimación. Una vez que tú has dado ventilación por presión positiva y los niveles de oxigenación no son óptimos a lo esperado, ya yo le mencioné lo del TARG y todo esto, esto también tiene que ver con la evaluación de la frecuencia al minuto. Nosotros podemos primero ver si es mayor a 35 semanas de edad gestacional o si es menor a 35 semanas de edad gestacional. Ahora bien, si es menor a 35 semanas de edad gestacional, según la directriz de la IRCO, según el programa de reanimación neonatal, el último que salió, nosotros podemos iniciar entre 21 y 25% de FiO2. Lo que estoy hablando es la presión por ventilación por presión positiva. El inicio, no que nos vamos a mantener allí, el inicio. Ahora bien, si es mayor a 35 semanas de edad gestacional, nosotros podemos iniciar con 21%, o sea, aire ambiente. Ahí no hay ningún problema. Con esto no quiero decir, ojo, con esto no quiero decir que una reanimación siempre se tiene que dar con aire ambiente. Como le dije anteriormente, pudiera ser que el recién nacido nada más necesite una estimulación, como una ayudita para que pueda respirar. Muchas veces lo que necesita es esto. El consenso del SR europeo habla de que tiene otros parámetros. Si es menor a 28 semanas de edad gestacional, el inicio debería ser con 0.30, el FiO2. Si es de 28 a 32, entre 0.21 y 0.30. Y si es mayor a 32, aire ambiente. Fíjense que los dos parámetros, tanto de las directrices como el consenso del SR, ellos tienen un punto después del 32 o después de las 35 semanas para iniciar con aire ambiente. Por supuesto, si nosotros no vemos que mejora la frecuencia cardíaca y no mejora la saturación y no mejora la coloración, nosotros debemos iniciar o subir lo que es el oxígeno suplementario hasta llegar al 100%. Eso es lo que hablamos nosotros en lo que es la reanimación. Ir aumentando progresivamente. O sea, no es que vamos a iniciar con 21, pero como el bebé no mejoró ni frecuencia, ni saturación, ni nada, vamos a dar el 100% de una vez. No. Cuidado con eso también. Porque si nosotros tenemos aire ambiente, iniciamos una reanimación, iniciamos una ventilación por presión positiva, podemos subir a 30, no mejoró, podemos subir a 40, no mejoró. Ahí podemos hacer una colaboración de que si lo estamos haciendo bien, si estamos hiperextendiendo el cuello bien, si estamos colocando bien la presión de la mascarilla, todo eso. Si lo estamos haciendo bien, vamos a ir iniciando o vamos a ir subiendo progresivamente el oxígeno. No ser tan agresivo con el oxígeno. Porque una vez que el bebé respire 100%, va a ser difícil que lo saquemos de ahí. Entonces, cuidado con eso. Entonces, fíjense que ese es el oxígeno a nivel de sala de partos. Estamos hablando solamente de sala de parto. Tengo que mencionar esto también porque no podemos ser tan radicales. Sabemos que el oxígeno, primero, como ya hace años lo hemos, o se ha determinado que el oxígeno produce retinopatía. Ese fue el primer punto de disminuir el oxígeno, pero fuimos tan radicales que lo disminuimos tanto que los bebés se nos morían. Según los últimos estudios del BUCS, de Report, decía que bueno, vamos a colocar parámetros en 88 y 92. Y resulta que había más muerte, por supuesto, menos retinopatía, pero más muerte. Y dijeron, bueno, entonces no podemos poner límite tan bajo, sino que vamos a darlo hasta 90. Fíjense que ahí de una vez le estoy dando los valores de saturación que deberíamos tener en los monitores. Entonces, ¿cuáles son esos valores que se estableció o que están establecidos actualmente? Que los valores deberían estar entre 90 y 95 la saturación de oxígeno, que es un valor estándar, un valor límite para que el recién nacido no sufra de daños por los radicales libres de oxígeno. Y es que el oxígeno no solamente produce daño en la retina, el oxígeno también pudiera producir atelectasia.
El oxígeno, por supuesto, como le dije, si no se da oxígeno húmedo y caliente, que es la idea que se debería dar, oxígeno húmedo y caliente, este oxígeno pudiera producir estimulación de lo que es el reflejo facial, pudiera producir bradicardia, pudiera producir acneas en el recién nacido y complicarlo todo. Otra de las cosas que pudiera producir el oxígeno por radicales libres y que se ha determinado que puede producir células cancerígenas, mayor estadía hospitalaria. Entonces todo esto puede producir el oxígeno. De por sí el oxígeno sabemos que es el gran causante de nuestras arrugas también. Entonces el oxígeno es el mal de nosotros también, y más de las mujeres que están pendientes de las arrugas, y es el gran responsable del oxígeno. Ahora bien, cuando el recién nacido se traslada a los servicios de neonatología, esto es otra cosa con respecto a lo que es el oxígeno. ¿Cuánto de dar oxígeno o cómo dar el oxígeno? ¿O en qué momento usar el oxígeno? Fíjense ustedes que tenemos diferentes sistemas de oxigenoterapia. Pero las recomendaciones que dan, que cuando nosotros vamos a proporcionar oxígeno, sea como sea, tiene que ser con un mezclador o blenders. ¿Por qué es esto? Porque el mezclador o blenders te va a permitir dar una dosis exacta del oxígeno que se le está proporcionando al recién nacido. Si ustedes dicen, no, pero es que lo voy a dar con el flujómetro, y yo calculo que 10 litros es aproximadamente 40% de FiO2. Resulta que ese litraje que nosotros damos por flujo es un aproximado. Es como el flujo o el aproximado que damos a través de la incubadora. Siempre es un aproximado. Y lamentablemente no vamos a llegar al valor que nosotros queremos si no lo medimos. Por eso que todo oxígeno libre que nosotros estamos proporcionando lo tenemos que medir con un analizador de oxígeno. De esos analizadores de oxígeno portátil, porque él no va a decir realmente cuánto de oxígeno estamos dando. Porque el oxígeno libre se pudiera dispersar por el espacio muerto, ya sea por gomas corrugadas, ya sea por mangueras largas, ya sea por tamaños de incubadora, y nosotros no sabemos realmente cuándo estamos dando. Creemos que estamos dando 40% y resulta por el espacio muerto estamos dando solamente 30%. Entonces, si estamos dando a veces 30% o 27% y resulta lo que estamos dando es aire ambiente, entonces ¿para qué vamos a mantener el oxígeno si lo que estamos haciendo es un gasto innecesario? Entonces, por eso que todo oxígeno que nosotros estamos dando hay que medirlo. Estoy hablando de oxígeno ambiente, no estoy hablando de oxígeno en sangre. Estoy hablando del oxígeno en ambiente con un analizador de oxígeno. Entonces, el oxígeno, además de proporcionarlo o administrarlo con un blenders o mezclador, este oxígeno también se tienen que medir tanto en ambiente como en sangre. ¿Cómo se mide en sangre? Con un saturómetro de oxígeno, así muy sencillo. El saturómetro te va a decir cómo está saturado cada glóbulo rojo. Y esto es los valores que habíamos mencionado anteriormente, que tenemos que tenerlo entre 90 y 95, porque si lo dejamos subir de 95, el riesgo es muy grande de liberación de radicales libres de oxígeno. Ya le conté lo de los radicales libres de oxígeno. Otra de las cosas con respecto al oxígeno, cuando vamos a colocar, y esto es tanto para los médicos como para las enfermeras, cuando vamos a colocar algún sistema de oxigenoterapia, tenemos que tratar de empezar con lo más sutil. Yo sé que a veces los bebés vienen inestables y queremos sacarlo muy rápidamente, pero cuando, por ejemplo, colocamos oxígeno a un recién nacido con un CPAP y lo colocamos al 90% de CPAP, no vamos a saber si este recién nacido iba a tolerar, iba a salir con 50%. Estoy hablando de FiO2. Entonces, por lo tanto, si nosotros vamos a colocar un sistema de oxigenoterapia, que ese sistema de oxigenoterapia vaya de menor a mayor, de lo más sutil a lo más agresivo, si lo podemos decir así. Si yo coloco un sistema de CPAP en 50% de FiO2, vamos a poner un ejemplo. Esto es un ejemplo porque tenemos que analizar al recién nacido individualmente, según gasometría y según clínica del recién nacido. Eso es esencial.
Estoy hablando de un caso hipotético. Si iniciamos con 50% de FiO2 del CPAP, nosotros ya cuando lo colocamos tenemos que empezar en el destete. Y yo puedo destetar más rápidamente un recién nacido que coloqué en 50 que coloco en 90. Porque si lo coloco en 90 voy a tardar más bajando el FiO2 de recién nacido. Y si yo coloco un FiO2 alto, tengo que colocar un flujo alto. Porque el flujo es como que el transporte que me transporta, valga la redundancia, las moléculas de oxígeno. No puede haber un flujo bajo con un oxígeno alto. No puede haber un flujo alto con un oxígeno bajo. No es concordante. El flujo es como el transporte que lleva las moléculas de oxígeno. Por eso que el flujo, cuando usted coloca Ventimax o estos flujómetros con manguera corrugada, tiene que ir el flujómetro con el FiO2 que nosotros estamos administrando. Entonces, por favor, médico, enfermera, tomen conciencia a la hora de colocar un sistema de oxigenoterapia. Nosotros cuando estamos colocando oxígeno tenemos que pensar ya en el destete. Tenemos que pensar que este recién nacido ahorita necesita este sistema de oxigenoterapia, pero este recién nacido hay que quitarle lo más pronto posible este sistema de oxigenoterapia. Y la única forma es colocándole muy sutilmente, evaluando la necesidad del recién nacido, porque cuando un recién nacido necesita oxígeno, hay que darle oxígeno. O sea, eso es lógico. Nosotros no podemos decir que el bebé se nos está descompensando y no podemos decir, no, pero es que el oxígeno es dañino. Se nos va a morir. Si necesita oxígeno, hay que darle oxígeno. Si necesita presión, hay que darle presión. Eso es lógico en el recién nacido. Entonces, cuidado con esto de estar administrando oxígeno muy agresivamente porque va a ser difícil quitárselo. Es más, cuando nosotros intubamos un recién nacido y colocamos el primer porcentaje de oxígeno, ya hay cambios en el endotelio pulmonar. O sea que ya en futuro ese pulmón no va a ser lo mismo. Nada más en los primeros minutos. Imagínate que estos bebés que están con mucho tiempo con ventilación mecánica, por eso que vemos muchos recién nacidos, no tan solo con retinopatía del prematuro. A mediano plazo vemos más broncodisplasia, es precisamente por esto, tanto por el oxígeno como por la presión que le damos con el ventilador, sin hablar de los otros efectos que pudiera hacer el oxígeno. ¿Qué es necesario? Sí. Fíjense ustedes otra cosa en el caso que utilizamos el oxígeno, y después lo voy a empezar a leer para cortar este bloque de oxígeno y después vamos con lo otro también. Fíjense en los otros casos que nosotros utilizamos oxígeno, apartándolo de los sistemas de oxigenoterapia. Nosotros utilizamos el oxígeno también para las nebulizaciones. Y las nebulizaciones, por supuesto, las podemos hacer con oxígeno, con los sistemas de flujómetro, o las nebulizaciones con lo que es los equipos de ventilación mecánica que traen adaptados para el oxígeno con ultrasonido, o también estos equipos para dar nebulizaciones con la máquina que da aire ambiente. Esas son las tres formas de nebulizar recién nacido. Ahora bien, si usted va a nebulizar un recién nacido con oxígeno por flujómetro y está recibiendo otro sistema de oxigenoterapia, que eso lo hablamos con el CPAP, cómo colocarlo, este oxígeno tenemos que pensar que le estamos proporcionando más porcentaje de oxígeno debido a la suma del porcentaje del sistema de oxigenoterapia. O sea, si yo le coloco 5 litros del flujómetro para nebulizar el bebé, tiene que estar consciente que esto se le está sumando al oxígeno que ya se le está dando con, por ejemplo, con el CPAP. Si yo estoy dando oxígeno con el flujómetro más el ventilador, porque no tengo este sistema de ventilación por ultrasonido, nebulización por ultrasonido, tiene que decir que le tiene que sumar el FiO2 que está dando el ventilador más el flujómetro que yo estoy dando. ¿Qué es lo ideal para nebulizar? Bueno, lo ideal para nebulizar es que tengamos ventiladores que tengan ultrasonido para nebulización, o que tenga sistema de nebulización que él se va a encargar de hacer un cálculo para que el oxígeno que le está proporcionando a través de la nebulización
no sea mayor el oxígeno que se le asignó en lo que es el ventilador. Eso sería lo ideal. O colocar equipos para las nebulizaciones, pero esos equipos a veces no son confiables, sino que son caseros más que todo. Entonces, eso del oxígeno es importante. Si nosotros vamos a nebulizar un bebé, y, por ejemplo, está en oxigú o cámara cefálica que ya se está descontinuando porque se está utilizando puro cánulas nasales, pero si usted todavía tiene cámaras cefálicas, si usted va a nebulizar un bebé, no puede sacar el bebé de la cámara cefálica, porque el oxígeno que usted le da por la mascarilla, la presión es mucho menor a la cámara cefálica. Entonces usted debería nebulizar el bebé, colocarlo semisentado o inclinarlo con la incubadora o con la mesa de calor radiante, que eso ya lo hablamos en lo que es posicionamiento el slide anterior, y nebulizarlo allí adentro, no sacarlo de la cámara cefálica. Cuidado con estos bebés que estás nebulizando con este oxígeno porque son fríos. Lo repito nuevamente, este oxígeno frío puede producir bradicardia y apnea. Todo oxígeno que se le da recién nacido tiene que ser caliente y húmedo. Todo. Tenemos que buscar la manera de hacerlo. Bueno, vamos a ver para terminar este bloque qué comentarios han tenido ustedes acá también, que he visto que han pasado tantos comentarios, pero no he tenido oportunidad de leerlo para que no se me olvidara la idea de este bloque de oxígeno. Fíjense que hablando de oxígeno, y estoy tratando de resumir esto para que no se alargue tanto, porque también tenemos que hablar de bicarbonato. Otra de las cosas, antes de leer los comentarios o las preguntas que tengan por ahí con respecto al uso del oxígeno, y les voy a dar este tips que es algo que pudiera salir de lo normal o lo natural o lo que siempre tenemos como conocimiento. Y es que el oxígeno se ha estado utilizando también, y yo lo utilicé por muchos años con respecto a las lesiones, a estas heridas, el oxígeno. Y sí, se utilizaba para tratar de secar estas heridas. Por ejemplo, lesiones perianal, yo lo utilicé mucho para colocar recién nacido en posición prona, y le colocaba oxígeno como para que secara mucho más rápido. Y bueno, que si la granulación y todo esto también funcionaba con el propio oxígeno. Yo sé que algunos no lo habrán escuchado, algunos no lo han hecho, pero el oxígeno es esencial también en la vida. Entonces el oxígeno nosotros deberíamos aprovechar. Si nosotros utilizamos bien el oxígeno, puede actuar a nuestro favor. Vamos a ver qué comentarios, preguntas han hecho aquí, que han hecho muchas preguntas y comentarios, pero no he tenido tiempo de leerlas. Vamos a ir leyéndolas para cerrar este bloque de oxígeno, para continuar con el otro, que no sé qué dice aquí, Roxana, al 5%. ¿Cuánto se puede colocar el FiO2 a la hora de dar presión positiva? Bueno, eso, Luis, ya lo mencioné, dependiendo de la edad gestacional. Por lo general se inicia con aire ambiente y después progresivamente se va aumentando. Pero los bebés pretérminos puedes iniciar entre 25 y 30%. Los pretérminos extremos, por lo general. Jenny dice, la complicación o el problema se presenta cuando no contamos con los insumos o los equipos en el hospital y nos toca implementar todo en forma artesanal. Sí, exactamente. Pero hay cosas esenciales que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, no tenemos monitores de saturación. Nosotros podemos, por observación, este recién nacido, al 10º minuto, si no cambia de color, si no cambia la cianosis, nosotros ya sabemos que este bebé va a necesitar oxígeno. Por supuesto, ya es un recién nacido que debería tener complicaciones respiratorias o complicaciones cardíacas. Ahí nosotros empezamos con la presión positiva. ¿Cómo sabemos que nosotros estamos haciendo bien o que debemos subir? Bueno, si lo estamos haciendo bien con aire ambiente, es porque está aumentando la frecuencia cardíaca y está mejorando el color. Eso. Frecuencia cardíaca, no necesitamos monitor con estetoscopio. Ya. Si vemos que la frecuencia cardíaca está disminuyendo y si vemos que el color no está mejorando, bueno, ahí podemos iniciar el oxígeno. A veces no tenemos equipo, pero tenemos que trabajar con lo que tengamos. O sea,
no podemos ponernos una excusa que, bueno, lo estamos haciendo mal porque no tenemos el Neopuf. Y por eso lo estamos haciendo mal con la bolsa de reanimación. No, lo podemos hacer bien con la bolsa de reanimación si estamos conscientes de lo que estamos haciendo. No necesariamente, sí necesitaríamos el Neopuf, pero si no lo tenemos, no lo tenemos. Es una realidad. Entonces tenemos que trabajar con lo que tengamos. No toca calentar el agua, incluso agua microondas, y estar pendiente de cambiar mantenimiento. Sí, yo sé que es una realidad a veces que pasa en algunos países de estar cambiando el agua caliente con el humidificador, pero bueno, como les dije anteriormente, tenemos que trabajar realmente a veces con las uñas, con lo que tengamos artesanalmente, porque lamentablemente nuestro recién nacido, y eso hay que decirlo, nuestro recién nacido no sabe de crisis. Y esto de lo de la crisis no es nada más un solo país. He tenido la oportunidad de recorrer muchos países y lamentablemente nuestras situaciones no son muy diferentes. No son muy diferentes. No se crean en que su país, donde me estén escuchando, es muy diferente al otro país vecino. Y estoy hablando de Sudamérica, estoy hablando de Centroamérica y estoy hablando de otros países más allá de estas regiones. Hay mucha similitud en cuanto a la necesidad de recursos humanos y en cuanto a veces a la necesidad de recursos materiales también. Entonces es allí donde tenemos que, con el conocimiento que tenemos, trabajar por el bien, por el pro al cuidado del recién nacido. Entonces, por aquí Karen me dice, entonces, esos bebés prematuros que se hacen dependientes del oxígeno, ¿cuál es la mejor forma de realizar ese destete? Bueno, es que el bebé, nosotros tenemos que ir disminuyendo progresivamente el oxígeno hasta destetarlo. Pero, por supuesto, hay patologías que hacen casi imposible destetarlo totalmente, como la broncodisplasia. Fíjense que esto es algo irónico, que lo que le produjo la patología es lo que necesita para subsistir. O sea, gran parte de la broncodisplasia es producido por el oxígeno, por la presión, por todos estos daños, pero este va a ser un recién nacido que va a tener que necesitar oxígeno, ya sea en poca cantidad, para poder mantenerse estable. Pero todo recién nacido, por supuesto, se tiene que ir destetando. Por aquí veo otros comentarios. Estoy leyendo los comentarios que me colocaron de hace rato, pero para no perder el hilo, continué y ahorita es que estoy leyendo este bloque de oxígeno para pasar con lo del bicarbonato. ¿No se podría nebulizar con aire en vez de oxígeno? Sí, mire, se puede utilizar, sí se puede nebulizar con aire, como había mencionado con los equipos. El único que da aire ambiente son los equipos de nebulización portátil o los ventiladores también. Hay ventiladores que tú puedes colocar el modo aire ambiente para nebulizar o el modo de oxígeno. Puedes hacer eso. Marty dice, ¿no es mejor usar el puff? Por supuesto, es mejor usar el puff, pero si no tienes puff, bueno, tienes que nebulizarlo. Y yo estoy hablando hoy de oxígeno. Estoy hablando de oxígeno y las maneras y las alternativas que hay y dónde podemos utilizar el oxígeno también. Pero ya habíamos mencionado que era mejor, por supuesto, utilizar los puff cuando se puede utilizar el puff. ¿Cuál es el tiempo ideal que debe recibir oxígeno prematuro? No, eso va a depender de la necesidad de recién nacido. No hay un tiempo que tú digas necesita tanto. ¿Qué opinión le daremos las nebulizaciones con adrenalina post intubación? Debe ser extubación. Pero ahorita, por supuesto, no estamos hablando de protocolo de extubación. Pero te puedo decir que la adrenalina, por supuesto, se utiliza para disminuir el edema de glotis. Más que todo. Lamentablemente, la adrenalina inspirada también pudiera producir daño al epitelio pulmonar. Por eso que la adrenalina se ha dejado como tercera opción en la reanimación, la adrenalina vía tubo endotraqueal, como tercera opción para la reanimación, por el daño que hace. Entonces, en eso veremos de utilizar adrenalina en las nebulizaciones a la hora de extubar a un bebé, más que todo para eso, para lo de la edematización y, por supuesto, evitar esto, todo lo que es
las constricciones. Dice no con aire, trabajar con conocimiento y a conciencia. Exactamente, Marti. Trabajar con conocimiento y conciencia. Bueno, por aquí es cierto que el oxígeno mejora la cianosis. Por supuesto, mejora la cianosis siempre cuando sea la cianosis por necesidad de oxígeno. ¿Por qué digo esto? Porque la cianosis no solo es por la hipoxemia. Puede haber cianosis por hipotermia. Puede haber cianosis por sepsis también. Enmayamiento, cianosis. Puede haber cianosis por cardiopatías. Entonces, el oxígeno sí pudiera ayudar en gran parte, pero no totalmente. Tú colocas oxígeno en estos casos que yo te estoy nombrando y el bebé va a seguir cianótico. O sea, si es por hipotermia, tú le colocas oxígeno y, por supuesto, si el oxígeno es frío, le va a dar más cianosis, se va a poner más cianótico. ¿Qué tan dañino puede ser para recién nacido el CIPAP casero? No, es que lo casero no es lo dañino. Lo dañino es como nosotros lo utilicemos. Porque CIPAP casero pudiera salvar la vida de un recién nacido. Entonces, lo dañino no es que sea casero o no, sino que cómo lo utilizamos, cuánto de fiodo le colocamos, realmente está siendo efectivo. Eso es lo importante. Es muy grave la hiperoxia, por supuesto, es muy grave, muy grave. Por eso que los niveles de saturación no debería pasar de 95%. Se puede tener a mano las recomendaciones de oxígeno de la OMS. Mira, las recomendaciones de oxígeno de la OMS muchas veces pudieran variar. Fíjense ustedes porque son organismos internacionales que a veces te da parámetros que son de hace 3 años, por ejemplo. Y nosotros estamos observando que las actualizaciones son tan continuas que ya esto de 5 años directrices ya no nos está siendo suficiente. Porque la evidencia está saliendo año tras año y nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. Entonces, por supuesto, lo que hoy es actual, mañana no lo puede hacer. Entonces, muchas veces los organismos internacionales se tardan mucho en darnos los valores y estos valores que nos están dando, por ejemplo, 8892, que nos lo dieron por muchos años, muchas veces lo están utilizando porque, porque esto aparece y todavía sigue apareciendo y nosotros lo seguimos haciendo. Entonces tenemos que tener cuidado cuando vemos algunas directrices que tienen mucho tiempo y decir, bueno, están funcionando realmente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sigo leyendo muy rápidamente para pasar para el otro tema. ¿Qué recomendaciones dan para el uso de sondas de alto flujo o bigotera nasal en neonato con displasia broncopulmonar? No sé qué te refieres a las recomendaciones. Estuve hablando exclusivamente del oxígeno. No estoy hablando de los sistemas de oxigenoterapia, sino del oxígeno como medicamento. Por aquí me dicen, se usa dexametasona. Bueno, si supiera que hoy me pasaron un estudio, el licenciado Lamper me pasó un estudio del uso de dexametasona en madre. En madre, creo que en el segundo trimestre, el uso de dexametasona y se estableció, creo que fue un estudio con 25,000 bebés recién nacidos de madres que recibieron dexametasona y se observó daños renales, imagínense ustedes. Y por supuesto la dexametasona, ¿cómo? Creo que me estás preguntando con referente a lo de protocolo de extubación que utiliza, o protocolo, sí, de destete, no de extubación, sino de destete. Este protocolo que se hacía, ya esto se está dejando de hacer por el riesgo que tiene la dexametasona para el destete recién nacido. Si satura menor de 90 o si se necesita oxígeno. Sí, me imagino. Me refería a post-extubación, sí. Bueno, con esto terminamos el bloque de oxigenoterapia y vamos a hablar del otro medicamento, que es el bicarbonato. El bicarbonato de sodio vía intravenoso. Déjenme tomar un poquito acá. Pueden seguir haciendo sus preguntas de oxígeno y bueno, ahí vamos observando también con respecto a todo.
Vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Ok, para terminar, miren, para las personas que se están conectando de Venezuela, también quiero aprovechar que tenemos una información importante. Ya tenemos fecha, ya tenemos lugares para nuestra gira por Venezuela, nuestra gira Regveneo. Y la fecha es en octubre. Vamos a estar en Venezuela, vamos a estar en Valencia, vamos a estar en Caracas, vamos a estar en Maracay y vamos a estar en Barquisimeto. A través de la semana vamos a mandar toda la información. Estén pendientes de nuestro post, que vamos a decir en qué lugar se va a dar la gira, qué fecha se va a estar dando, y los programas todos son variados. O sea que ustedes pueden ir para Valencia, para Maracay, para Caracas y para Barquisimeto y van a ver todos los programas diferentes. Y tenemos algo totalmente actualizado de este 2024. Así que tenemos muchas sorpresas, muchos colaboradores que nos están llegando, que quieren colaborar con Regveneo, que quieren estar presente allí. De verdad que va a ser algo muy, pero muy bueno y que tenemos que seguir. Sabemos las dificultades y los problemas que hemos tenido también y por lo que está pasando en mi país, Venezuela. Sin embargo, nuestros recién nacidos no tienen conocimiento y no saben nada de eso. Ellos los que están necesitando que nosotros los cuidemos, y para dar un cuidado de alta calidad tenemos que adquirir los conocimientos. Y es por eso que nosotros continuamos en la lucha, decidimos seguir, organizar, buscar, porque sabemos que se puede y que se necesita la actualización. Y por eso que vamos a estar en octubre en mi querido país, vamos a estar en la gira y bueno, vayan dando esta información que es en octubre que vamos a estar por allá. Seguimos. Sí, vamos a través de la semana vamos a estar dando la información. O sea, tampoco se me adelante, pero tampoco se me atrase. A partir de mañana miércoles en la noche vamos a estar dando la información, publicitando todo lo que son los flyers de todas las entidades donde vamos a estar con todos los programas, con toda la información, con toda la fecha, todo. Así que no desesperen que vamos a estar por allá, por mi querida Venezuela. Y bueno, el otro medicamento es el bicarbonato. Y como les dije en un principio, este live iba dirigido tanto para los médicos como para la enfermera. Porque, por ejemplo, en cuestión de medicamentos, el médico es el que indica y la enfermera es el que administra. Entonces, esto de que la culpa de que esto le pasó recién nacido es de este o de otro, no vale. La responsabilidad recae sobre el equipo multidisciplinario, y en este caso el binomio médico-enfermera. El médico y la enfermera, no la enfermera es mano derecha del médico, no. El médico y la enfermera es un equipo multidisciplinario, y más en neonatología. O sea, no podemos tener enfermeras sin conocimiento en neonatología. Todo el personal que está en neonatología tenemos que tener conocimiento, y un conocimiento de alta calidad basado en evidencias científicas. Todo el personal que debe tener allí, y es por eso porque nosotros estamos tratando con lo más delicado que hay que tratar, con un recién nacido, donde está la base de todo. O sea, si hacemos la cosa mal, va a ser para siempre. Cuando un adulto recibe una persona de 40, 50 años, esta persona ya ha vivido parte de su vida. Nosotros que tratamos a los recién nacidos, estamos tratando la raíz, que si hacemos algo mal, esto va a traer consecuencias para toda su vida. Entonces, por eso que tenemos que adquirir el conocimiento, y por eso que esto va dirigido para estas dos personas especiales dentro del área de neonatología. Y bueno, como le dije, el bicarbonato como medicamento es un medicamento alcalinizante que se utiliza más que todo para correcciones del equilibrio o desequilibrio ácido-base, específicamente en la acidosis metabólica. ¿Cuántos de ustedes no han colocado correcciones de bicarbonato a los recién nacidos? ¿Cuánto? Casi siempre se ha colocado bicarbonato, y en muchas ocasiones nosotros ya hemos informado que el bicarbonato se tiene que dejar a criterio exclusivo o a necesidad realmente que el recién nacido lo necesite para
administrar el bicarbonato. Fíjense que es tan así que anteriormente, antes de 2005, o sea, no estoy hablando recientemente, antes de 2005, en las reanimaciones se utilizaba lo que era el bicarbonato. Ya actualmente no, de 2005 para acá, las directrices de la IRCO dice en reanimación que no se debe utilizar el bicarbonato en la reanimación, porque a veces eso es lo que se hablaba en el adulto y en el recién nacido. Ya actualmente no se utiliza el bicarbonato en reanimación. Ahora bien, que se utilice en la acidosis metabólica, eso sí deberíamos considerarlo. Primero, por la indicación médica. Cuando colocar el bicarbonato, y muchas veces esta indicación es más que todo es en acidosis metabólica. Sabemos y hablamos de acidosis metabólica cuando hablamos cuando un pH está bajo, acidosis, cuando el bicarbonato está bajo también y el CO2 está alto. ¿Ok? Esto pudiéramos estar hablando que este recién nacido pudiera presentar alteraciones debido a este desequilibrio hidroelectrolítico. Y muchas veces se considera pasar una corrección de bicarbonato según la fórmula. Hay muchas fórmulas, eso no lo vamos a hablar. Y pasar esta corrección, pero esta corrección podría producir más daño al recién nacido que favorecer al mismo. ¿Y por qué digo más daño que favorecer al mismo? Fíjense ustedes algo. Esto con respecto a la parte fisiológica y la parte por qué lo del bicarbonato. Después hablamos de la parte de la administración, que eso le compete a enfermería. Pero vamos a empezar con lo de la acidosis metabólica. Sé que muchas veces se considera nada más los valores de los gases arteriales para hacer una corrección de bicarbonato. Muchas veces se considera el exceso de base, muchas veces se considera el bicarbonato, muchas veces se considera el pH. A veces lo que no se considera es la clínica en sí del recién nacido, que pudiera ser un desencadenante de esa acidosis metabólica. La acidosis metabólica también pudiera ser o se pudiera estar presentando por una sepsis en el recién nacido. También se pudiera estar presentando por una deshidratación del recién nacido. También se pudiera estar presentando por una anemia del recién nacido. Esto pudiera ser una raíz o una consecuencia de la acidosis metabólica. Creer que se va a solucionar el problema con una corrección de bicarbonato es como creer que nosotros vamos a arreglar la cefalea por hipertensión nada más dándole paracetamol a una persona. Primero se tiene que arreglar lo que es la raíz, o sea, en el caso de la hipertensión. Arreglando la raíz, por ejemplo, la hipertensión, vamos a mejorar la cefalea. Eso pasa muchas veces en la acidosis metabólica. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando nosotros colocamos correcciones de bicarbonato, pudiéramos complicar al recién nacido porque no le damos tiempo de que él mejore con todo lo que nosotros le estamos haciendo, ya sea una buena hidratación, ya sea, estamos hablando de líquido, ya sea porque nosotros hemos colocado hemoderivados. Ojalá que no le coloquemos hemoderivados porque también produce efectos que no queremos. Pero si nosotros no le damos tiempo recién nacido, pudiera ser más efectos adversos que beneficiosos. Ahora bien, algo que me enseñaron en la especialidad, y esto me lo enseñó una doctora en fisiología, la doctora Sara Lee de la Universidad de Carabobo. Ella nos decía que nosotros, para saber si el recién nacido realmente necesitaba la corrección de bicarbonato, teníamos que ver lo que era el gráfico de Davenport. Si nosotros sabíamos manejar el gráfico de Davenport, nosotros vamos a saber si esta acidosis metabólica está en vías de compensación, porque si está en vías de compensación, nosotros lo tenemos que dejar así tal cual como lo que le estamos haciendo.
Si está en vía de descompensación o de no compensación, ahí sí se le tenía que colocar bicarbonato. Pero si está en vía de compensación, nosotros teníamos que dejarlo normal. Ahora bien, cuando esté en vía de compensación, según la curva de Davenport, y nosotros colocamos bicarbonato, nosotros lo que podemos producir, una alteración. Una alteración. Recuerden que el bicarbonato, y fíjense que esto es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos que saber de cómo se metaboliza el bicarbonato una vez que entra en sangre. El bicarbonato, por la acción de la anhidrasa carbónica, el bicarbonato se va a descomponer o se va a metabolizar en hidrogeniones y CO2. Eso es lo que va a pasar con el bicarbonato en sangre. Ahora bien, cuando yo tengo una acidosis metabólica, que por lo general por eso es que colocan correcciones de bicarbonato, cuando yo tengo una acidosis metabólica resulta que el pH está bajo. Hay una acidosis. El bicarbonato está bajo. Y el PCO2 a veces está alto. Pudiera estar alto o pudiera estar normal en una acidosis metabólica, pero por lo general, por compensación, el CO2 pudiera estar alto. Cuando digo alto, en el recién nacido, estoy hablando mayor de 50, 55, una hipercapnia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se coloca, cuando se administra el bicarbonato, por el efecto de la anhidrasa carbónica, como le he dicho, va a desprender más hidrogeniones. Y recuerden que entre más hidrogeniones, el pH va a bajar más. O sea, los hidrogeniones es el algoritmo inverso del pH. O sea, entre más hidrogeniones es más ácido. Entre menos hidrogeniones es menos ácido. O sea, más alcalino. Entonces, si yo coloco bicarbonato, me va a producir más hidrogeniones por el efecto de la anhidrasa. Entonces me puede producir más acidosis. Y por la metabolización me va a desprender más CO2. H más CO2, que es la composición de bicarbonato. Entonces me va a producir más CO2 y en la acidosis metabólica el CO2 pudiera estar alto o normal. Entonces ahí me va a dar más CO2. Si un CO2 estaba en 55, ahora me va a llevar el CO2 a 60. Entonces, ¿vas a complicar o no al recién nacido mucho más? Entonces tenemos que considerar eso. Si realmente el bicarbonato que le vamos a administrar al recién nacido realmente es necesario o pudiéramos realizar otras opciones que me pudiera llevar esta mejora de esta acidosis metabólica. Como lo que es un recálculo de la hidratación, de lo que es los líquidos, ver la hematología, ver si el recién nacido está en un proceso séptico. También todo esto tenemos que unirlo en cuanto a lo que es el bicarbonato. Hay otras opciones como el TAN, que yo nunca lo he utilizado, pero siempre lo he leído en las guías farmacológicas que lo recomiendan, pero realmente no lo he utilizado. Si no es necesario utilizar, bueno, es mejor todavía para el recién nacido lo que es el bicarbonato de sodio. Ese es por el punto de vista médico. Ahora, por el punto de vista de enfermería, que hace enfermería es tomar la dosis, diluir y administrar. Cuando es necesario, es necesario. Ahora bien, vamos a suponer que sea necesario y la enfermera tiene que administrarlo. ¿Cómo lo va a administrar? Esto es importante también, porque de por sí puede hacer daño, pero administrarlo mucho más daño puede hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hice una pregunta en la historia, en nuestro feed de RecVeneo, preguntando cuál era la osmolaridad de bicarbonato de sodio al 5%. De la concentración al 5%. Sé que hay concentraciones al 8.2%, sé que hay concentraciones al 4.2%, pero eso no cambia mucho la osmolaridad, sino que cambia la concentración.
Entonces, fíjense ustedes que una de las preguntas que hice, ¿cuál era la molaridad? ¿Cuál es la molaridad de bicarbonato de sodio? Vamos a ver. Necesito interacción aquí. Ahora sí necesito interacción con ustedes. ¿Cuál es la molaridad de bicarbonato? Con la molaridad de bicarbonato yo allí les puedo mencionar en cuanto a la dilución y en cuanto a la administración. Vamos a ver. ¿Quién me dice cuál es la molaridad del bicarbonato de sodio? Aquí lo estoy leyendo, lo estoy esperando. Bueno, todavía ninguno se ha personado, pero bueno, vayan y vean lo del quiz que hice en el feed que hablaba de las molaridades de bicarbonato y puse 4 opciones, que era 1190, 595 milimol, 90 milimol y creo que 400 puse. El bicarbonato de sodio es una solución hipertónica. O sea, la osmolaridad es muy alta. Por lo tanto, por su osmolaridad puede hacer mucho daño. Y más al recién nacido. Entonces, por ese motivo tenemos que tener total precaución a la hora de administrar el bicarbonato de sodio intravenoso. ¿Qué pasa? El bicarbonato de sodio tiene 1190 milimol por litro. Esa es la molaridad, 1190. Vamos a decir que 1200 milimol por litro. Siempre pongo redondo 1200 milimol por litro. Cuando nosotros vamos, por supuesto, tomamos la dosis, va a depender de la concentración que nos menciona el médico. Porque, como le dije con el oxígeno, cuando es necesario hay que colocarlo. El bicarbonato cuando es necesario, que es muy poco a veces necesario, pero bueno, cuando es necesario que colocarlo, entonces hay que saber bien colocarlo. Entonces, cuando nosotros colocamos una solución hipertónica, tienen que saber que las soluciones hipertónicas no solo va a dañar lo que es el capital venoso. O sea, la túnica de las venas la pudiera dañar. La túnica íntima de las venas la puede dañar y ahí va a producir flebitis. Pero eso es lo menos que nosotros esperamos que produzca una solución hipertónica. Por eso que las soluciones hipertónicas tiene que pasarse por vía venosa central. Las soluciones hipertónicas no las podemos pasar por vías periféricas. Las soluciones hipertónicas, llámese de más de 900, 1000, 1500, tienen que pasar por vía central. Cuando la solución es menor de 500, ponle que 600 para dar un límite. Menor de 600 ya lo puedes pasar por vía periférica con total precaución. ¿Dónde tomamos nosotros o qué tomamos nosotros como ejemplo o como referencia? La osmolaridad del plasma. La osmolaridad del plasma es aproximadamente 290. Más allá de esa osmolaridad va a empezar a producir daño en lo que es las paredes de la vena. Entonces, como le dije, lo mínimo que va a producir es irritación de las venas, que eso se va a traducir en flebitis y se va a traducir en daño de la vena. Daño de capital venoso, que es importante en los recién nacidos y más prematuros. Ahora, ¿qué pudiera producir bicarbonato también si no es bien diluido, si no es bien administrado? Bueno, como es hipertónica a nivel del sistema nervioso central, pudiera producir edema cerebral, puede producir hemorragia intraventricular, puede producir aumento de la presión intracraniana, nada más del sistema nervioso central. Y eso es tanto por la administración del bolo rápido como por la osmolaridad del bicarbonato. Por eso que se tiene tanto miedo en colocar el bicarbonato. Por eso mismo. Porque produce tantas cosas que si muchas veces nosotros colocamos por la acidosis metabólica, esto se pudiera convertir, si no calculamos bien, después en una alcalosis metabólica.
se puede producir un aumento del PCO2 por lo que había dicho en la metabolización de bicarbonato. Entonces vamos a complicar más el recién nacido. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos la dosis de bicarbonato, nosotros, y esto voy a hablar por parte, no voy a hablar cuánto cc a cuánto cc, porque esto pudiera tender a la confusión. Porque los cc va a depender de la presentación de bicarbonato. Pero entonces vamos a hablar de números enteros, o sea, de un entero, 1 a 1. Cuando hablo de 1 a 1 es que si la dosis es un cc, debe ser un cc de dilución. Si la dosis es 2 cc, debe ser de 2 cc la dilución. Entonces vamos a hablar de números de enteros. Vamos a hablar de números de enteros y no de cc. Entonces, el bicarbonato, cuando lo vamos a diluir, no puede ser 1 a 1. Porque cuando diluimos 1 a 1, ya le dije la referencia, por ejemplo, 3 cc, tienes que diluirlo en 3 cc. No puede ser así, porque la osmolaridad que me tiene 1200 milimol me va a llegar por esa dilución aproximadamente a 600-700 milimol. Y nosotros lo que queremos es que me llegue más a la referencia que habíamos mencionado del plasma, a esta referencia más alta, porque me va a producir todo el daño que habíamos mencionado. Entonces, la dilución mínima debería ser 1 a 2, 1 a 2 y máximo 1 a 3. Esa es la referencia para la dilución del bicarbonato. Entonces, tenemos que tener cuidado también a la hora de la dilución y a la hora de la administración. El bicarbonato no se puede pasar en bolos rápidos, se tiene que pasar en bolos muy, muy lentos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso a la hora de administrar el bicarbonato cuando sea estrictamente necesario, lo repito. Entonces, esto que muchas veces no nos lo dicen, que lo hacemos, pudiera producir daño al recién nacido si nosotros darnos cuenta. Miren, fíjense ustedes que si se produjera una hemorragia intraventricular por el bicarbonato, nosotros no le vamos a echar la culpa al bicarbonato. Eso no pasa nunca. Nosotros la culpa se la podemos echar a la prematuridad, se la podemos echar a la sepsis, que la sepsis siempre es la culpa de todo, o a otros elementos que pudiera producir y no al bicarbonato nunca. Entonces tenemos que tener cuidado con el bicarbonato. Otra de las cosas que le había mencionado, y ya casi finalizando acá nuestro live de hoy, que han estado muy pendientes y muy activos allí, es que el bicarbonato, y esto como un tic de experiencia también, que es otra forma de uso de bicarbonato, ya sea bicarbonato en polvo o a veces bicarbonato intravenoso, pero mezclado con agua destilada, que muchas veces lo utilizamos no intravenosamente. Por ejemplo, llegué a utilizar mucho el bicarbonato en estas cialorreas que tienen estos recién nacidos, por ejemplo, de atresia esofágica, hacer lavados con agua bicarbonatada, o sea, de una forma de alcalinizar un poco lo que es las glándulas salivales para disminuir esa cialorrea en el recién nacido. O a veces también hacíamos de este bicarbonato en polvo una mezcla de bicarbonato en polvo con agua, y hacíamos una limpieza a nivel perianal a estos recién nacidos que tenían estas diarreas por uso de antibióticos. Y recuerden que estas diarreas a veces se acidifican las heces, y estas heces acidificadas hacen mucho daño a nivel perianal. O sea, unas heces acidificadas es seguro una lesión perianal. Entonces, lo que hacemos mucho es una limpieza con solución bicarbonatada en área perianal, porque si es ácido lo podemos contrarrestar con alcalino, que es el bicarbonato. Entonces, esos son como unos pequeños